Dios le bendiga. Ah, ok. Ahora sí. Sí, la verdad es que mientras cantábamos al Señor, para mí fue realmente algo increíble. Estoy viviendo un tiempo muy particular, muy lindo con Dios. Y normalmente creo que muchas veces nuestra relación con Dios depende mucho de cuánto nosotros nos disponemos a esperar en Él. A veces la rutina, como en una pareja, ¿no? Cuando uno está enamorado, todo es lindo, ¿sí? Cuando la rutina avanza, ya las cosas es como que no van. Y entiendo que con Dios es igual. Es igual, Él nunca deja de amarnos, pero en más de una oportunidad nosotros es como que bajamos un poquito. Y precisamente de esto yo quería compartir con vosotros hoy, porque siguiendo un poco con el plan que venimos trazando desde hace unos meses, una de las cosas que nos hemos propuesto es establecer de alguna manera el estilo de trabajo, la forma de trabajo que vamos a tener como congregación. Y así como hemos compartido tiempo atrás respecto a la oración, a la escuela bíblica, yo quisiera hoy compartir con vosotros, y justamente hace un momento antes de comenzar le decía a Pedro, tenía mucho deseo de invitarlo porque sé que él ama esto, para que estuviera, pero digo, ya él tiene la obligación de venir algunos domingos. No me dio el deseo de invitarlo precisamente para que no se sintiera obligado a venir. Cuando lo vi llegar dije, indudablemente Dios no piensa como yo. Así que bueno, gracias que estés aquí. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos, Señor, y estamos agradecidos que tú seas nuestro Padre. Señor, estamos agradecidos por tu cuidado, por tu favor, por tu gran misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, así como lo decía Sarren, los que estamos aquí no somos más especiales que los que están con los niños, como quien está de visita delante de ti, Señor, como decía nuestra primera canción, venimos y te adoramos, así como estamos, podemos estar delante de ti, porque tú eres Dios bueno. Y todo aquel que te busca, Señor, no es avergonzado. Tú le recibes. Por eso en esta tarde, Dios, queremos continuar adorándote, agradeciéndote, alabándote. Señor, lo hemos hecho con canciones, lo hemos hecho con el fruto de nuestro trabajo, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y Señor, ahora queremos adorarte prestando atención a lo que tú tienes para decirnos, a mí en particular, y Señor, para con cada uno de los que estamos aquí. A ti, Dios, te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Sabéis? Una de las cosas que yo creo que necesitamos aprender es precisamente sobre la adoración. Y digo esto porque hay muchas apreciaciones sobre la adoración, muchas formas de entender lo que es la adoración, qué significa la palabra adoración. Y en la gran mayoría de los casos, la palabra adoración está ligada a la música. ¿Sí? Es más, de pronto existe un poco a veces la idea de que hay ciertas canciones que son de alabanza y ciertas canciones que son de adoración, ¿no? Como que esta es una idea generalizada. Y yo pienso, si nosotros cantamos "Echó a la mar los carros de esa es de alabanza. ¿Por qué? Y porque es más. Y después cantamos "Ven, Espíritu", esa es de adoración. Las que son más rápidas son de alabanza y las que son más lentas son de adoración.
No sé de dónde lo sacamos, pero yo lo pensé durante un buen tiempo, así que si usted también lo piensa, no se preocupe, no es el primero y seguramente no va a ser el último. Pero la idea es ver a la luz de la Escritura qué es adoración. ¿Qué es adoración? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces reducimos la adoración a un periodo de tiempo de un culto. Tenemos las primeras 3 o 4 canciones que son de alabanza, después tenemos las que son de adoración y después viene la palabra. Y es más, algunos dicen, ahora viene la más importante, la palabra. No sé por qué la palabra es más importante. Todo es importante. Porque desde el mismo momento en que entramos, venimos a ofrecerle a Dios lo que tenemos, nuestra atención, nuestra voz, nuestra actitud, la actitud de los hermanos que se fueron y llevaron a nuestros niños para enseñarles la Escritura. Ellos están sirviendo y adorando a Dios exactamente igual, aunque no estén aquí. Y es interesante esto porque en más de una oportunidad yo he visto no solo el hecho de que hay un momento determinado en el que se habla de adoración, sino que también vemos en algunas iglesias, sí, gracias, el grupo de adoración o el grupo de alabanza. Y uno dice, ¿cómo? ¿Y el resto? Ah, no, estos son, es más, a ver, por favor, vengan los adoradores. Y tú preguntas, ¿y los otros no adoran? Ah, no, son espectadores. ¿Hay alguna parte de la Biblia que me indique que hay un grupo de adoradores en el Nuevo Testamento? En mi Biblia, no. En el Antiguo Testamento vemos la figura del sacerdote y tenemos la figura de los levitas. En el Nuevo Testamento, esto desaparece todo. Pero yo he estado en algunas oportunidades, en lugares donde el pastor llamaba a los levitas, por favor, los levitas pasen. Y los levitas tocaban la guitarra y cantaban en el coro. Tú dices, wow, ¿cómo es esto? No es bíblico, no es del Nuevo Testamento. Es una mezcla de cosas del Antiguo con el Nuevo. Yo reía los otros días con Susana porque yo digo, si yo voy a la Escritura en Hebreos, dice que el nuevo pacto es mejor que el viejo, ¿verdad? Entonces, si en el antiguo pacto estaban los levitas, y los levitas eran los de la tribu de Leví, y los que servían en el sacerdocio eran levitas de la familia de Aarón, y ahora tenemos un nuevo pacto, y el nuevo pacto, la figura es Melquisedec. Así que bien podríamos hablar que los que tocan la guitarra son los melquisedequitas. Son músicos, son gente que canta, tiene una gracia especial para cantar, pero no son más espirituales que los que no están aquí para cantar. Esa es la gran cuestión. ¿Por qué? Porque entiendo que esto ha llevado paulatinamente a establecer jerarquías de espiritualidad que nunca la Biblia enseñó. Nunca la Biblia enseñó tal cosa. Yo digo esto y es necesario aclarar que yo me he acercado al Evangelio por la música. Amo la música. Mis primeros tiempos de escuchar el Evangelio, yo escuchaba a un evangelista americano porque me gustaba cómo él cantaba. Hasta que el mensaje del Evangelio me atrapó. Yo descubrí que la música es importante como una ornamentación para la vida de la iglesia, pero no es adoración, es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de adoración, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos referencia a algunas frases muy conocidas por nosotros. Hoy el Señor se movió mucho durante la alabanza. ¿Cuántas veces? Yo lo he oído muchas veces. Y eso que hace, que crea en la mente de la persona. Si no hay alabanza, Dios no se mueve. Y si Dios se movió en la alabanza, está claro que si no hay alabanza, Dios no se mueve.
Y yo pregunto, en algún momento cuando vemos a Pablo, Silas, ¿qué hacían ellos? Cantaban, sí, ok. Pero ¿cuántos milagros acontecieron? Conversiones acontecieron y no había levitas que tocaban. No. Entonces, mi deseo es que podamos descubrir cuál es la función de las personas que nos bendicen estando aquí o estando allí con el sonido, los que saben tocar instrumentos, los que saben cantar. ¿Por qué? Porque entiendo que esto es importantísimo para nosotros, porque en realidad la adoración es lo que sostiene mi relación con Dios. Más adoro a Dios, más cerca estoy de Dios. La persona que verdaderamente vive en una continua adoración a Dios es la persona que vive en continua comunión con Dios. Digo esto ¿por qué? Porque es necesario que lo sepamos separar de la música. Yo puedo adorar a Dios mientras hago la comida. Una mamá mientras está amamantando a su bebé puede adorar a Dios. O puede no hacerlo aunque esté aquí con los ojos cerrados y las manos levantadas y hablando en lenguas. Eso no significa que esté adorando. Es importante, necesario que veamos esto por una sencilla razón. La semana pasada Susana ha compartido sobre la oración. Yo no sé si alguno de vosotros tal vez ha pegado la palabra oración y la palabra adoración. ¿Hay alguno que lo hizo alguna vez? ¿Sí? Ok. 2, 3. Pero fijaos, vamos a hacer un poquito algo de colegio. Ad más oración significa adoración. Para quien no lo sabía, yo lo he descubierto tiempo atrás y empecé a estudiar sobre el tema. Porque si nosotros decimos que la oración es cercanía a Dios, la adoración, como lo vemos aquí, el prefijo ad indica un movimiento, un acercamiento que incluye mis sentimientos, un acercamiento voluntario. Y allí hay 3 palabras, adyacente. Todos sabemos lo que es yacer. Cuando yo coloco algo cerca a lo que está yaciendo, digo que es adyacente. El ad implica parte de la palabra que sigue. Cuando pienso a adjunto, cuando enviamos un mail y enviamos una información adjunta al mail, que va junto con, está cerca. Y precisamente admirar es otra palabra que tiene la misma base de adoración, con la letra A y D delante. Pensamos específicamente en estos términos. Mirar es observar con atención algo o alguien. Admirar es tener especial intención de cercanía emocional, espiritual, hacia lo que estamos mirando. Es una mirada cercana que incluye mis sentimientos. Admirar. Por eso mismo, cuando nosotros pensamos en la palabra adoración, allí es interesante que podamos descubrir que adoración es un intenso reconocimiento, culto, oración dirigida hacia un Dios cuya presencia es percibida como cercana. Yo puedo orar a un Dios que está allá lejano en el cielo y estoy orando, pero cuando yo adoro, tomo conciencia de la presencia de ese Dios. No es lo mismo. En más de una oportunidad, el peligro de creer que solamente adoramos en un determinado momento del culto es que cuando yo me voy pierdo conciencia de que Dios está conmigo. Y si no vengo al culto no puedo adorar. Dios me libre de pensar así, porque no es bíblico. Adoro también en el culto. Adoro mientras estoy caminando, adoro mientras estoy cocinando, adoro, ¿por qué? Porque tengo certeza de que mi Dios está cercano a mí. Porque el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu que yo soy su hijo.
Eso es adorar. Eso es tener cercanía con un Dios que desea estar cerca nuestro. Cuando nosotros pensamos en el significado de la palabra adoración, hace un momento cantábamos una canción y mientras la cantábamos, yo justamente reflexionaba sobre el mensaje. Una parte de la canción hablaba de que yo me inclino, y es precisamente esa una de las expresiones que la Escritura me enseña cuando hablamos de adoración. En el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para adoración es sasha, que indica particularmente una obediencia, un servicio, un sometimiento voluntario a la persona de Dios. ¿Ve cuánto nos estamos separando de la música? Es una actitud de mi corazón que porque amo de tal forma a ese Dios mío, yo quiero obedecerlo. Deseo que Él me gobierne. Venga tu reino a mí. Otra palabra utilizada en el Antiguo Testamento es la palabra kabod. Para quien lee la Biblia se recuerda que lo que pasó en los tiempos en los que el arca fue robada. ¿Recordáis? Cuando robaron el arca, ¿qué es lo que sucedió? Elí cae para atrás y su nuera, que estaba embarazada, tuvo un hijo, y el hijo lo llamaron Icabod, que significaba la gloria se ha ido. La presencia de Dios, la gloria de Dios es Kabod. Icabod es se fue. Cuando nosotros pensamos a esto, vemos aquí el adorador está delante de la gloria de Dios, y es por eso que esta palabra también, además de gloria, significa el peso de Dios. La calidad del Dios al que yo adoro es tan pesada para mí que yo me inclino delante de Él. El respeto que me genera Dios hace de que yo me debo inclinar. Esto es adorar. Por último, en el Nuevo Testamento vemos también la palabra doxa, y tiene que ver con la gloria que se ofrece a Dios en el culto cristiano. Cuando uno piensa a todo esto, es alabanza, es honor, es reconocimiento, es deseo de cercanía, es mucho más que música, mucho más. Ciertamente la música me ayuda, ciertamente el hecho de poder tener una imagen que yo veo me ayuda, pero no puede suplantar, y mucho menos puede ser eso adoración. Cuando pensamos en todos estos conceptos, y ahora voy a abrir la Biblia, por favor sígame hasta Isaías capítulo 6. Aquí vamos a ver, creo que los dos parámetros de mayor adoración que la Escritura me demuestra es Isaías capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 1. La experiencia del profeta y la experiencia del apóstol Juan. Los dos literalmente vieron a Dios. Los dos vieron a Dios. Y dice la Escritura de esta forma: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, lo vio, lo vio. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que tocó tus labios esto y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esto encontramos varios conceptos, pero sí me pregunto, y creo que cada uno de nosotros, si deseamos conocer y tener este tipo de experiencias con Dios, debemos saber qué es en sí adorar a Dios. Está claro que el profeta ve a Dios, no lo imagina, lo ve, él tiene una visión, y esto no es privado para el Antiguo Testamento, para el Nuevo, esto es para quien desea ver a Dios. Cada uno de nosotros puede espiritualmente ver a Dios. Y es importante pensar en esto, porque la gloria de Dios se hace presente en el momento en que el profeta está orando, y para entender el profundo sentido de lo que la gloria de Dios significa en la vida de una persona, simplemente uno debe leer los versículos que siguen a la experiencia del profeta. Es increíble que en ese lugar que el profeta veía, había serafines que volaban, había serafines que cantaban, y dice, no solo esto, temblaban las puertas por causa de la voz de los que cantaban. Y lo primero que el profeta dice, y aquí la versión en español es débil, porque él dice: ay de mí que soy muerto. En realidad es mucho más que muerto. La expresión del profeta es destruido. He sido destruido. ¿Por qué? Porque yo, un simple carnal, he tenido la posibilidad de ver a Dios. Y lo primero que sucede con el profeta cuando ve a Dios es ver su propia inmundicia, su propio pecado. Él ve a Dios y lo primero que dice es: ¡ay de mí! Es la misma expresión que utiliza Pedro cuando tiene un rayo de luz de quién es Cristo: apártate de mí que soy pecador. Es lo mismo que le sucede a Juan en el Apocalipsis. Cuando él ve a Jesús, cuando lo vi, caí como muerto. Es un encuentro de dos dimensiones: un ser humano con un Dios inalcanzable para nosotros. Y está claro que esto es adoración. La adoración literalmente me lleva a confesar mi pecado, a ser consciente, querer abandonarlo. Y lo bueno es que cuando yo confieso mi pecado, imagino que Dios hizo y voló un serafín y tomó de las brasas con una tenaza. Tan caliente estaba que el serafín es un ser de fuego, ¿sí? Tú que agarras una tenaza, así que imagínense la temperatura que tenían esas brasas, y le tocó la boca al profeta. Y dice: ¡ah! No podía haberle dicho: sí, te perdono. No, porque para que yo vea mi pecado, tengo que necesariamente sufrir, pasar por un dolor. ¿Para qué? Para que no lo vuelva a cometer. Y está claro, cuando Dios toca la boca del profeta, él se da cuenta, Dios lo restaura, le permite este dolor. Y es interesante ver qué es lo que sucede después de esto. Una vez que el serafín le tocó la boca, él es limpio, y ahí Dios se siente en libertad de establecer un diálogo. Hermanos, voy a aprovechar para tirarle un palito a los esposos. Las esposas no escuchen, porque esto va para los esposos. Primera de Pedro 3:7 dice que los hombres, los esposos, debemos tratar a nuestras esposas con delicadeza, porque ellas son como un vaso más frágil, para que nuestras oraciones no tengan estorbo.
¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo soy áspero con mi esposa y no la trato bien y voy a orar a Dios, ¿qué piensan que va a ocurrir? Dios me dice, ve allá, pide perdón a tu esposa y cuando lo hayas hecho, yo que te veo las 24 horas del día, te voy a recibir y te voy a estar esperando con algo fresco si hace calor. Pero no vengas si la has ofendido. Esto es lo que sucede con el profeta. Cuando él confiesa su pecado, Dios empieza a hablarle y le dice, ¿a quién enviaré? Segunda cosa que provoca una verdadera adoración después de la convicción de pecado es el deseo de servir al Dios que yo he visto. Venme aquí, envíame a mí. ¿Qué tenía el profeta? No sabemos qué tenía. No sabemos. Pero él tenía en ese momento lo que nosotros necesitamos tener todos los días: predisposición. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los dispuestos. ¿Para qué? Para que se vea que el poder es de Dios y no nuestro. Esto es lo que me enseña la Escritura, la actitud del corazón del adorador. Ahí vemos cómo el hombre, la mujer que adora a Dios, tiene una actitud de sumisión. Yo voy, ¿dónde? No importa, yo voy. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Dios y mi respuesta de haberle visto es simplemente someterme a lo que Él desea que yo haga. Con todo esto, es bueno que podamos pensar en la importancia que tiene para nosotros el tiempo de adoración. Yo tengo conciencia de la presencia de Dios. Y está claro que yo después, cuando pienso 2 veces antes de pecar. Yo creo que muchas veces los cristianos pecan porque no han visto a Dios. Se han convertido. Sí, ok. Pero no hay una adoración que transforme verdaderamente la vida de la persona desde su interior. Acompáñenme por favor a leer juntos cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Allí hay un encuentro muy particular donde Jesús habla con una mujer samaritana y ella le hace un par de preguntas respecto a la adoración. Juan capítulo 4, versículo 20 en adelante. Vemos allí que esta mujer le dice a Jesús, Juan 4, 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está claro que es un diálogo que Jesús establece con esta mujer samaritana. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí nos da una pauta Jesús de dónde se puede adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí claro que cuando uno lee esto, todos conocemos lo que dice la Escritura, pero no siempre tenemos la claridad de a dónde quiere llegar Jesús con esto que está planteando. Pero déjeme que le desafíe un poquito con algunas cosas que son muy importantes para comprender. Primero que nada, Jesús le responde a esta mujer. Ella le pregunta sobre dónde se debe adorar. Y Jesús le responde otra cosa. Él no le dice dónde, Él le dice cómo.
Dice, ¿en qué lugar? ¿En el monte, allá en Jerusalén? ¿Dónde? Jesús dice, no, no, no. No hablemos del lugar, hablemos de la actitud con la que se debe adorar. Y aquí tenemos ya una pauta que nos sirve aún para nosotros hoy. El domingo voy al culto a adorar a Dios. Error. El domingo vengo al culto a adorar a Dios. El lunes adoro a Dios en mi casa, solo, desayunando, a la tarde, cuando vuelvo de mi trabajo, después de cena, cuando estoy yendo al trabajo. Vivo en una continua comunicación cercana de amor con un Dios que dio todo por mí. Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente pensar en este aspecto. Y es interesante que dice Jesús, el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Sabe? Yo cuando veo esta frase, el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Por qué creéis que el Padre busca verdaderos adoradores? Porque hay adoradores que no son verdaderos. No, porque hay adoradores que no son verdaderos. O porque son un poquito escasos. ¿Sí? Y en esto me impacta cómo el Dios que hace y da vida, el Dios que con un palo toca el mar y se abre, el Dios que se para frente a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro va afuera, y la gente dice, pero ya tiene mucho olor. Ese Dios poderoso decide autolimitarse y decir, yo quiero establecer una relación profunda solo con algunas personas que me deben adorar en espíritu y en verdad. No es para todos. No es para todos. Claro que Dios quiere que todos le adoremos en espíritu y en verdad, sin duda. Pero es importantísimo, más que necesario, darnos cuenta de esto, porque cuando yo miro que Jesús dice, la adorarán al Padre en espíritu y en verdad, cuando yo pienso en una adoración en espíritu, está claro que hay otro tipo de adoración, y que puede ser una adoración carnal en lugar de espiritual, o puede ser una adoración almática, al medio, ni carnal ni espiritual, almática, parece espiritual pero no lo es. La Escritura me enseña que el hombre es alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Y es interesante que Dios quiere relacionarse con nuestro espíritu. Cuando nosotros pensamos en este tipo de relación que Dios quiere, Él quiere una relación basada en la verdad, una adoración genuina, sincera. Por una sencilla razón, ninguna relación que no es sincera puede tener larga duración, hermano. Cuando uno establece una relación en base a la mentira, ¿cuánto dura? Con Dios nada, ni siquiera se empieza. Con las personas uno puede llevar adelante un tiempo mintiendo, pero a Dios, ¿cómo le vamos a mentir a Dios? La persona que cree que puede mentir a Dios, hermano, yo me pregunto, ¿lo conoce de verdad? ¿Cómo vamos a mentirle a Dios? Si la Biblia dice que Dios sabe lo que yo voy a decir antes que abra la boca, ¿cómo le voy a mentir? ¿Cómo lo voy a engañar, hermano? Por favor. Pero el pecado hace de que yo piense que puedo engañar a Dios. Y esto no es nuevo, esto es del jardín del Edén, que es así. ¿Sí? Pero es importantísimo para nosotros descubrir que estas cosas nos llevan a establecer con Dios muchas veces una relación que no produce en nosotros todo lo que la Biblia me promete que esta relación debe darnos. Cuando Jesús plantea que Él va a venir a darnos vida y vida en abundancia, ¿cómo la vamos a recibir? Venga conmigo, por favor, y vamos a profundizar un poco sobre este punto. El verdadero modo de adorar, ¿sí? El hombre, como decíamos hace un momento, el hombre tiene tres áreas.
Y estas tres áreas, pasa un poquito el agua por favor. Estas tres áreas son cuerpo, mente, cuerpo, alma y espíritu. Cuando Jesús enseña que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu, pienso claro que Él dice, claro, de su interior vendrán ríos de agua viva. Es el interior de la persona lo que Dios quiere tocar. Es desde allí cuando yo pienso en esta figura, cuerpo, alma y espíritu, es decir, partes que van desde lo externo. Vosotros veis mi cuerpo, nada más. Por una sencilla razón, el cuerpo es lo que todos vemos. El alma ya es un poquito más interno y tiene que ver con las emociones, con lo que yo pienso. Y eso lo puede conocer un poquito más, tal vez, las personas con las que yo he hablado últimamente, ¿sí? Pero hay una parte más íntima, es donde yo realmente soy quien soy. Y es mi espíritu. Y ahí es donde Dios quiere establecer con nosotros esa relación. La relación que me lleva desde mi espíritu a relacionarme con mi Dios y hace que yo transforme totalmente desde mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, mi cuerpo. Pablo enseña en la carta a los romanos que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable a Dios. Cuando yo presento mi cuerpo a Dios, cuando mis sentimientos están de acuerdo con mi espíritu, si no, no lo hago. Cuando nos vemos entre una cosa y la otra, cuando nuestros sentimientos gobiernan nuestra vida, ciertamente no podemos decir que somos personas espirituales. Más bien somos personas almáticas. Y un día estamos allí tocando la estratosfera y otro día estamos enterrados hasta aquí en una tristeza que no sabemos de dónde. ¿Por qué? Porque es nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que gobiernan nuestra vida. Cuando uno va al Salmo 42 se encuentra con que el salmista, el espíritu del salmista habla al alma del salmista y le dice: ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Ese salmista era un adorador. Su espíritu estaba en comunión con Dios y su espíritu le podía decir a su alma: ¿por qué te abates? Ese era un adorador, hermano. Ese era un hombre que entendió que la relación con Dios no puede ser una cosita más en mi vida. Debe ser algo que transforma totalmente mi vida. Cuando yo pienso a esto, Jesús enseña: desde mi interior correrán ríos de agua viva. Algunas verdades de la adoración vamos a ver. Respecto al lugar donde adorar, hermanos, esto no es un altar, esto es una plataforma. La figura del altar la traemos de nuestra cultura católica. Esto es una plataforma. Este lugar aquí no es más santo que allí o el que está allá atrás. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó esto. Lo importante es adorar al Padre en espíritu y en verdad, y no en un lugar determinado. Cuando nosotros pensamos en esta palabra que Jesús nos enseñó, nosotros vemos también que la adoración en espíritu y en verdad es en contraste con una adoración carnal, almática o hipócrita. Oh Señor, tú sabes cuánto yo quiero obedecerte. Y Dios dice: no es cierto. No es cierto. Porque a lo mejor el que está al lado dice: wow, qué espiritual. Y Dios dice: no, no es espiritual. Está hablando con sus sentimientos, no me permite llegar a su espíritu. Porque si me lo permitiera, yo lo cambiaría.
Por eso Jesús quiere transformarnos, hacernos nuevas personas, y la adoración es el método que Dios utiliza. El Padre busca. ¿Por qué? Porque sabe que en ese horno es donde se cocina nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en que estamos todos adorando, hay algunas pautas que indican si la persona realmente está adorando a Dios, o en práctica si simplemente está cantando o haciendo alguna otra cosa para Dios. Pero Dios busca adoradores en, con y de verdad, con la actitud de un niño. El niño cree todo, hermano. Nosotros tenemos tantas preguntas, y a mí yo digo siempre que lo que más me preocupa no es lo que no sé, sino lo que sé, porque eso es lo que me impide adorar a Dios cuando lo desobedezco. Lo que más me preocupa es lo que yo sí sé que debo hacer, y mi carne me tira para atrás y me dice: no lo hagas, es un tonto, no, si nadie lo hace. Pero mi espíritu me da testimonio que soy hijo de Dios, y me dice: no te abatas, espera en Dios. Eso es lo que la Escritura nos transmite por adoración. Cuando pensamos claramente en esto, el verdadero y único modo de adorar a Dios es desde lo más profundo de nuestro ser. Porque cuando adoramos a Dios desde nuestro ser, necesariamente debemos ser transformados. ¿Nunca se preguntó por qué hay personas que el domingo están en la presencia de Dios y el lunes no se le nota nada? A mí me llama la atención, porque veo en la Escritura que hombres que estuvieron en la presencia de Dios se le nota, hermano, pero por favor. Pero una de las cosas que más me preocuparon durante mucho tiempo, y hasta que tuve en claro esto, es cómo es posible que alguien esté el domingo en la presencia de Dios y el lunes parecería que no. Venga conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 3. Todos conocemos un versículo muy conocido. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y mire, sobre este versículo puedo hablar, y seguramente usted habrá escuchado muchos mensajes sobre este versículo, pero no se quede con el versículo. Lea el que sigue, por favor. Por lo tanto, nosotros todos, no solamente los adoradores que están aquí, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, es decir, viene el Espíritu, provoca en mí libertad. ¿Para qué? ¿Para qué provoca libertad el Espíritu? Para que podamos ver. Porque si yo miro el versículo 14, 15, viene hablando de los que tienen el velo, no ven a Dios. Pero cuando viene el Espíritu, viene y me da libertad. Me quita el velo que yo antes tenía, y le está escribiendo a cristianos, hermano. Nosotros, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo viene, te trae libertad. La libertad tiene que ver con que corre el velo, no con que hagas lo que quieras. La libertad no es: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de no pecar, hermano. No libre de hacer lo que quieras. Dios no te hace libre para que hagas lo que quieras. Dios te hace libre para que conozcas el precio de la libertad.
La libertad que Dios nos da en la Escritura es para que yo lo pueda ver, para que yo pueda tener contacto con Él. Una simple criatura en contacto con el Creador. Todo esto me plantea literalmente, la persona que adora a Dios necesariamente debe ser transformada. Se transforma. Somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Esto no implica pelo largo y barba. Implica una persona simple, una persona humilde, una persona sana, una persona mansa, una persona amable. Cuando yo pienso a lo que el Espíritu hace en la vida de una persona, yo establezco una relación cercana con el Espíritu y todos conocemos el fruto del Espíritu. Déjeme explicarle algo que seguramente Susana me va a decir después. No deje ese ejemplo porque a mí no me gusta. Pero ¿sabe qué? Yo sé muy bien que aquí hay un matrimonio que tienen una relación muy cercana. De hecho, el baby shower que se realizó ayer indica que ellos han tenido una relación muy cercana. Se ve el fruto. ¿Sí? En un tiempo lo vamos a ver corriendo por aquí, al fruto de esa relación. ¿Cuál es la relación que un cristiano recibe cuando tiene esa relación con el Espíritu de Dios? ¿Cuál es el fruto de tu relación con el Espíritu? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Eres como Cristo. Eres como Cristo. El Espíritu Santo te transmite la vida de Cristo cuando tú le adoras. Para eso viene el Espíritu. No para que te sientas tranquilo, llores un rato y te olvides de los problemas. No, hermano. Dios quiere mucho más que hacerte sentir bien. La verdadera adoración transforma tu vida a la imagen de Cristo. Y esto no es solamente una idea. Mire por favor lo que dice Romanos 8:29, es el mismo concepto que el apóstol da. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Por el Espíritu. ¿De qué forma? A través de la adoración. Permítame graficar esto. Lo que le sucedió a Isaías, lo que le sucedió a Juan, ellos vieron a Cristo. Y sabe, cuando uno ve un pintor paisajista, está allí, tiene el paisaje aquí y aquí el cuadro. Y literalmente mira allá y va diseñando aquí. Mira allá y va diseñando aquí. Mira allá y va diseñando aquí. José Luis sabe muy bien de lo que estoy hablando. ¿Sí? Como arquitecto, ¿sí? Mira el modelo y empieza a hacer el diseño. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mira a Cristo y dice: tengo que cambiar esto en Osvaldo, tengo que cambiar esto en Sarre, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, tengo que colocar aquello, hay que sacar esto. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos seamos conformes a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La adoración es el plan de Dios para transformarnos. Llega el momento en que usted se mira y dice: wow, yo no era así. ¿Por qué ahora me parezco a Cristo mucho más que hace 20 años? Porque he adorado a Cristo. Porque le he permitido que Él entre hasta lo más profundo de mi ser. ¿Y sabe qué? Cuando alguien me toca la piel me duele. Cuando alguien toca mi carne me duele más todavía. Pero cuando alguien llega hasta el alma, hermanos, duele mucho. Dios quiere llegar un poquitito más abajo todavía, hasta tu mismo espíritu, y desde allí empezar a sembrar a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos un buen día decir: ya no vivo yo,
ahora Cristo vive en mí. Empecé desde abajo y empiezo a ser como Cristo. Indudablemente, cuando pensamos en esto, mirando a cara descubierta la doxa del Señor, soy transformado de una manera única, hecho conforme a la imagen de Cristo. Y déjeme darle una imagen que seguramente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Pero ¿por qué digo que cuando uno adora se va transformando paulatinamente en el objeto de su adoración? Mire esta foto, por favor. ¿Sabe quién es esa chica? Valeria Antonova, una cosa de género. Una chica rusa que ella quiere ser como Barbie y ha gastado fortunas para ser como Barbie. ¿Por qué? Porque ella adora a la Barbie. ¿Y cuál es la cuestión? Si nosotros adoramos a Cristo, hermanos, nos tiene que costar. No para hacernos cirugías, sino para algo que cuesta mucho más. Todo el que quiera ser mi discípulo, hágase cirugías. ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la propuesta de la adoración verdadera, una adoración que transforma. Delante de esta grandeza, saquemos esto porque obviamente ya dio la imagen. Esta es la imagen de quien adora, la imagen corporal de quien adora, y tal vez almática, pero a nivel del espíritu solo lo vamos a saber después, cuando vea los frutos de la vida de esa persona. Si sigue pareciéndose cada vez más a Cristo, digo, gloria a Dios. Escuchó la escritura transformó desde su espíritu, sus sentimientos y hasta su cuerpo cambió. ¿Por qué? Porque escuchó a Dios, porque vio a Dios. La relación que se establece entre el adorador y el objeto de su adoración está basada en conceptos de admiración, devoción, idealización, identificación. Esto nos demuestra que la persona que adora vive de una determinada manera. No hace ciertas cosas, vive de una determinada manera. La verdadera adoración debe transformar la vida del adorador. Es mucho más que simples canciones, es mucho más que pensar en un grupo de personas, es para toda la iglesia. Y es por esto que de alguna manera Pablo nos enseña el hecho de que adorar a Dios es para todos, pero es un privilegio reservado para aquellos que deseamos agradar al Padre. Si no deseamos agradar al Padre, no vale la pena que nos pongamos a adorar. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder adorar. Cuando yo vengo con disposición, Dios recibe mi adoración. Si yo vengo a adorar para ver si puedo conseguir algo, vuelvo tranquilo a casa, ¿no? Pero cuando vengo con disposición, cuando yo vengo con mi corazón deseoso de que Dios me hable y que Dios me rete, me tire la oreja si es necesario, esa persona adora a Dios. Es ciertamente una de las cosas que nos ayuda la música es a poder centrarnos cuando cantamos. Hace un momento cantábamos una canción y literalmente, os lo confieso, yo tenía ganas de arrodillarme. ¿Por qué? Porque entendí literalmente que era una forma de decirle a Dios con mi cuerpo, no solamente con mi espíritu: Señor, aquí estoy, te pertenezco, soy tuyo. Haz lo que quieras conmigo. Y a lo mejor puede parecer, uy, ¿qué le habrá pasado al pastor? No sé, no importa qué es lo que me pasa, pero quiero estar haciendo lo que Él desea. La adoración no es solamente para los que están aquí, no es durante un momento del culto, y yo creo que
lo que más deseo como pastor es que todos nosotros adoremos a Dios. Todos nosotros. Vengamos el día domingo, vengamos el día jueves, estemos en casa, estemos solos, Dios está en todas partes y recibe mi adoración cuando yo quiero dársela. Esto es lo que hace la enorme diferencia. No tenemos limitaciones. Y por eso, de alguna manera, pensando en la estructura de los ministerios, de las diferentes áreas de la iglesia, de alguna forma pensaba en cómo nosotros podemos llamar a este grupo de personas que trabaja allí. Hoy tuvieron una reunión los hermanos que trabajan en la escuela dominical, que son los maestros de la escuela dominical. ¿Cómo se llaman los que están aquí? Porque no son ni levitas, ni grupo de alabanza, ni grupo de adoración, ni adoradores. No, son músicos y gente que canta. Son gente que ayudan a que los demás podamos concentrarnos mejor en Dios. Tenemos normalmente allí una persona que trabaja con multimedia para que se escuche lo que yo estoy diciendo allí atrás. Gente que ha trabajado para preparar el PowerPoint. De todo esto son cosas que estamos teniendo, gracias al Señor. En la semana pasada, esta misma semana, Javier ha agregado a la página de la iglesia el canal de YouTube, que también, si usted pone ahí Evangélicos Fuengirola, lo primero que sale es la página de nuestra iglesia, donde usted puede ver ahí el Facebook, el correo electrónico de la iglesia y el canal de YouTube, que antes no teníamos. ¿Por qué lo tenemos? Porque cuando de pronto usted pensaba que Javier estaba por ahí, no, él estaba adorando a Dios y haciendo, entre otras cosas, de que nosotros podamos tener un canal donde se pueden ver las reuniones, las prédicas que nosotros tenemos. Por eso, de alguna manera yo quisiera cerrar esto indicando sí que la música, las voces y los recursos audiovisuales que tenemos contribuyen a crear una atmósfera en la cual nuestro espíritu se comunica con Dios. Pero depende de nosotros si nuestra adoración es carnal, almática o espiritual. Que el Señor nos dé gracia de venir siempre con esta disposición de decirle esto al Señor. Ahora, ¿cómo organizaremos el ministerio de música y voces? Hemos puesto este nombre porque entiendo que es lo más cercano a la realidad. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su responsabilidad? Ellos estaban aquí, son los responsables de la organización de todo lo que tiene que ver con las canciones, con los instrumentos, el sonido y toda una serie de cosas que sirven como ornamentación para que podamos tener un culto. Está claro que se nos haría muy difícil cantar y escuchar a una persona que dirige si no tenemos un micrófono. Las personas que vienen normalmente una hora y media antes del inicio del culto vienen, ¿por qué? Porque esta es la forma en que ellos sirven al Señor, ¿sí? Por eso mismo, ellos preparan toda la ornamentación aquí, mantienen el orden, el funcionamiento de los instrumentos, pero estas son cosas, lo que más tienen que hacer, tanto los que están aquí como los que están sentados, es mantener una vida de devoción y de adoración continua al Señor, porque eso es lo que hace que todos nosotros somos transformados. Además de esto, tenemos también estas cosas: la dirección de los cultos, la vida devocional, los músicos y las voces, pero también tenemos sonido y multimedia, lo que usted ve ahí. En esto, optimización de los recursos auditivos, optimización de los recursos audiovisuales, que tiene que ver con el PowerPoint y los videos, y todo lo que va para las redes sociales de la iglesia. Es un trabajo bastante pesadito. Hoy no está Javier, que es la persona que normalmente es la persona responsable de todo esto. Hay varios que trabajan en esto también, como José y las personas que ustedes han visto aquí, el nene más chico de Javier, personas que contribuyen para que de alguna manera nosotros podamos tener un ambiente que nos ayude a
tener este encuentro que Dios desea tener con nosotros. Me gustaría aprovechar hoy que está Pedro con nosotros, que sepáis que buena parte de lo que hemos podido tener en todo este tiempo, de gente que nos ha acompañado, que han venido de Málaga, no solo Pedro, sino también Ani, Heidi, Daniel, Natanael, Ann, todos ellos han contribuido a que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios. Por eso cuando adore a Dios, agradezcale por ellos, porque ellos han contribuido, así como contribuyen los que están aquí, como contribuyen los maestros, los que limpian, los que acomodan. Yo quiero que oremos particularmente por nuestros músicos, por aquellos que cantan y particularmente para que como iglesia, me dijo él, podamos cada uno de nosotros tener un tiempo en el que somos literalmente transformados por Dios. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar por esto, pidiéndole al Señor